como decía aquí el compañero entrevistado, somos a veces como que nosotros, entre nosotros mismos no nos entendemos, a veces que no nos entiende el pueblo. Pero el pueblo lo que sí sabe es que necesita empleo. El deseo fundamental de todo ser humano en una sociedad es tener trabajo para poder llevar el pan a su casa, no es cierto, tener una vida digna. En realidad ese es como decir, el objetivo que debe tener un estadista, de tener mejorar el empleo. Sin embargo, ¿no es cierto?, en el Ecuador siempre tenemos cifras acá. Tenemos pues primero que la canasta básica está en 688 cuando el salario es de 354. Tenemos una población económicamente activa de 7,5 millones de personas, ¿no es cierto?, de las cuales, según los datos del mismo gobierno, ¿no?, es del 5.4% el desempleo. El subempleo está en el 50.2% y los empleados en 44.4% de la población económicamente activa. Es decir, que 3.300.000 supuestamente están activos. Sin embargo, ¿no es cierto?, la afiliación al IES no llega sino a los 2.500.000 y algo de afiliados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay casi 1 millón de ecuatorianos que están dentro de la población empleada, sin embargo no están afiliados al Seguro Social. Eso de ahí en breve rasgo. Entonces, las políticas económicas, ¿no es cierto?, la política, la economía, el manejo de la economía debe estar directamente enfocada al objetivo fundamental de que la gente viva mejor, acceso a servicios básicos, un salario eficiente. Economista, pero el presidente Correa ha hecho cosas importantes también en el tema económico en el país, y no hay que desconocer todo ese mérito también de haber generado fuentes de trabajo, la construcción de carreteras, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en los temas sociales. Y más allá de eso, la crisis es mundial, no es global. ¿Por qué el Ecuador tiene que ser el único que lo estamos observando si la crisis es mundial? ¿Cuál es su comentario con respecto a eso? Bueno, sí, podemos decir que hay una crisis a nivel global, pero hay que ver, cuando hay una crisis, hay que ver cuáles son los países que más estuvieron preparados. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer eso? Todo padre de familia, toda persona, toda empresa tiene que prepararse para los momentos difíciles. Acuérdense que en la Biblia habla sobre el tema de las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces tenemos un tema, cuando estuvimos con las vacas gordas, debimos haber guardado trigo, hablando en sentido figurado, como se hizo en ese tiempo, y tener el trigo guardado para las vacas flacas. Economista, me gustaría, por el asunto del tiempo, sí, que concretemos con el economista cuál es su inquietud. Sí. Correcto. Sí, yo lo que en el escenario que ya hemos más o menos descrito, ¿no es cierto?, en este tema, en este panel, queríamos ver pues cuáles serían, digamos, las soluciones prácticas, digamos, económicas, las decisiones inmediatas, ya, concretas, para poder afrontar la crisis. Vamos, economista. Sí. Bueno, yo creo que aquí es importante reconocer los problemas, estar claros que estamos en un escenario difícil y que hay que hacer las cosas distintas, que repetir lo que hicimos en el pasado y que funcionó en el pasado no nos va a funcionar ahora, porque el escenario es distinto. Entonces, cambió el escenario. El país es el mismo, pero la gente aguanta hambre ayer, hoy, la gente está sin empleo ayer. Y la gente hoy necesita empleo, y eso, las necesidades siguen siendo las mismas, pero estamos frente a un escenario distinto. Las variables económicas, del precio del petróleo ya es bajo, ya el dólar es fuerte. Eso implica que ya el Estado ya no tiene los recursos que tenía antes. Entonces ya no se trata solamente de más inversión pública, de más carreteras, de más hidroeléctricas. Ya esa solución ya no es viable, porque ya no hay los recursos para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No hacer nada? No. Ponerse a llorar, lamentarse, hemos gastado la plata, nos hemos farreado y para apaguen la nada. luz y retirémonos. No, para nada. La primera cosa que hay que reconocer es que hay un cambio de escenario, que el escenario es distinto. Entonces no planteemos las mismas soluciones para una enfermedad distinta. Punto 1. Punto 2, que el problema probablemente no va a ser pasajero. Y eso es importantísimo. El precio del petróleo a estos niveles de alrededor de $40, $50 por barril, probablemente vino para quedarse y por un buen tiempo. Entonces no pensemos que con endeudamiento vamos a poder pasar el bache, porque las cosas van a mejorar el próximo año. Eso nadie puede asegurarlo, y es probable que no sea así, que tengamos que ver otras soluciones de largo aliento, porque el problema puede ser que... ¿Cómo cuál es una puntual, economista? Entramos a los puntos. Y otro tema a considerar, antes de entrar a los temas puntuales, y otro tema a considerar es que estamos a las puertas de un potencial fenómeno del Niño, y que tenemos que estar también preparados para ese potencial fenómeno. Tampoco se puede decir al 100%. No se olvide del Cotopaxi también, que hay un estado de sección y tantas otras cosas, se va a desaparecer. Entonces el tema, al reconocer los problemas, uno puede plantear soluciones. Lo importante es estar preparado.
preparado. Porque si uno no se prepara, es cuando está en problemas. Entonces, ¿cómo prepararse para eso? El primer tema es poner como prioridad la economía. Dejar un poco de lado los objetivos políticos, lo que hablamos un momento, los objetivos de reelección o demás, ponerlos a un lado, poner de prioridad la economía. Por el otro lado, hay que empezar a reducir el gasto, pero de una manera gradual. Reducir gasto de una manera brusca, si es que nos llegamos a un escenario en el que ya simplemente no hay la plata y ya no hay cómo seguir pagando. Una sola comida en vez de 3. Eso de ahí es muy costoso para la población, porque reducir el gasto tiene un costo social. Entonces, por eso en este momento lo que se debe hacer es un tema gradual para que el impacto en la economía sea el mínimo. Y aplicar una política clara, consistente a nivel de todo el gobierno, o sea, que la cruzada del gobierno sea por la producción. Y eso implica llegar al objetivo de sustituir inversión pública por inversión privada. Como decía hace un momento, la inversión en la economía debe mantenerse, pero ya no puede mantenerse por inversión pública como fue en el pasado. Sabemos que la inversión pública va a caer, entonces significa que necesitamos ahora más inversión privada que en el pasado, para que la inversión total se mantenga. Si la una cae, la otra tiene que compensar. Entonces necesitamos que la inversión privada compense esa inversión pública. ¿Y cómo se logra eso? Como decía, una política de generar confianza. Hay que dar algunos golpes de efecto. Algunos golpes de efecto le llamo a esto, a decir algunas cosas que son significativas para el sector privado. Por ejemplo, abandonar los proyectos conflictivos, herencia, plusvalía. Eso daría un efecto importantísimo. Es decir, esto de aquí no va. Usted le pide al presidente, correcto economista, de que no participe políticamente, y las otras sectores, las cámaras, todos los demás políticos también están inmersos. No digo no participar políticamente. O no, darle prioridad a los problemas, no prioridad a los temas políticos. Todo accionar es político. Debe ser de parte y parte, ¿no? Todo accionar es político, y eso hay que estar claros. Claro. Nadie puede, o sea, en la economía nadie actúa apolíticamente, no existe, es mentira. Y el que lo diga, esa es una posición política. O sea, toda opinión tiene algo de política. Y así es. Eso no, el tema técnico, netamente técnico, no existe. Y el decir que solamente es técnico es una posición política. En todo caso, lo que me refiero es que el gobierno tiene que continuar actuando políticamente, pero priorizar, dejar de lado objetivos de reelección y priorizar producción, que ese es el cambio. O sea, que queden afuera el paquete de enmiendas constitucionales. Y yo creo que sería un efecto importante, y decir, bueno, vamos a trabajar, vamos a reactivar los diálogos con el sector empresarial, al golpes de efecto que les decía, bueno, eliminar estos dos proyectos conflictivos, ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea, que es importante para las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Por ejemplo, buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos el dólar, y así no nos guste el modelo de crecimiento vía exportaciones. Al tener un dólar, tenemos que exportar. Perdóneme, economista, ¿a quién no le va a gustar los dólares? ¿A quién no le va a gustar los dólares? Bueno, pero acá localmente parece que no nos gusta, porque tenemos el dólar, pero no buscamos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Muy bien, economista. Entonces, nuestro modelo de desarrollo tiene que ser impulso a las exportaciones. Entonces, el gobierno puede hacer muchísimo para impulsar las exportaciones, por el lado de buscar acuerdos, por el lado de generar confianza, decir, yo les voy a apoyar aquí, eliminar estos proyectos que causan nerviosismo a nivel empresarial, retomar los diálogos. En los diálogos había unos temas importantísimos que estaban manejando. Por ejemplo, todos los trámites para invertir y para producir en el país. Acá el lema que rige en el país es: ¿por qué hacer las cosas fáciles y las podemos hacer difíciles? Así funcionan los trámites en el país. Es imposible producir, es muy difícil. Necesitamos que tienen que continuar esos diálogos que ya los inició el gobierno, para seguir simplificando la tramitología que existe para producir. Para terminar, y gracias, economista, por habernos permitido, lo veremos como candidato rápidamente en el futuro. No, ningún candidato, eso no es mi pero posición. Si la gente lo pide, usted tiene que aceptar. Economista, eso no es mi objetivo. Le agradecemos muchísimo. Bien, estamos llegando a la parte final de una edición más de su programa Enfoque Ciudadano en Teleradio 350 M Digital. Queremos dar las gracias al economista Alberto Acosta Burneo, con quien hemos llevado un diálogo profundo, y vamos a serio, ilustrativo sobre todo. Asimismo, agradecer al economista Alberto Alarcón y Rubén Ponce, como siempre, y quien les habla, Fidel Enrique Ponce. Con nosotros será hasta el día de mañana, Dios mediante. Dios los bendiga, hasta pronto.